Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de los ladrones de cadáveres más famosos de Edimburgo? Uno de los episodios más truculentos de la historia de Escocia tuvo lugar entre los años 1827 y 1828. Por aquel entonces, Edimburgo era una de las ciudades más avanzadas del mundo en lo referente al estudio de la anatomía. Estudiantes de toda Europa viajaban allí para aprender los secretos del cuerpo humano. Y para investigar hacía falta materia prima, en este caso, cadáveres. La ley escocesa establecía que solo se podía investigar con cadáveres de presos, de suicidas, de bebés abandonados y de niños fallecidos en orfanatos. Pero la demanda superaba la oferta por mucho y acabó sucediendo lo que suele pasar cuando una mercancía escasea, que surgieron personas con pocos escrúpulos dispuestas a cubrir la demanda insatisfecha que había, aunque fuera de manera ilegal. ¿Cómo? Robando cadáveres de sus tumbas. Eran los llamados resurreccionistas. La cosa se desmadró tanto que los ciudadanos, para que nadie se llevara a sus difuntos del cementerio, comenzaron a contratar a vigilantes privados, a colocar gigantescas losas de piedra sobre las tumbas hasta que el cuerpo se hubiera descompuesto y ya no resultara interesante, a utilizar ataúdes metálicos con candados y a rodear las tumbas con jaulas de hierro. Todas aquellas medidas de seguridad hicieron que el suministro de cadáveres para los anatomistas se redujera y su precio aumentara. ¿De dónde sacar nuevos cadáveres si los cementerios estaban más vigilados que los bancos? William Burke y William Hare eran dos irlandeses treintañeros que habían emigrado a Edimburgo en busca de trabajo. Se conocieron en 1827 en un pueblo escocés llamado Penicuik, cuando coincidieron trabajando en la cosecha. Poco después, Hare regresó a Edimburgo, donde regentaba una pensión junto a su esposa, Margaret Laird. Burke, junto a su mujer, Helen McDougall, pasó a ser inquilino de Hare y Laird en la pensión. Las dos parejas congeniaron muy bien, de hecho se hicieron famosas por sus borracheras y los jaleos que montaban. El 29 de noviembre de 1827, uno de los huéspedes de la pensión, un anciano llamado Donald, falleció, dejándole a Hare una deuda pendiente de 4 libras por su alojamiento. ¿Cómo recuperar el dinero perdido? A Burke y Hare se les ocurrió hacer lo que tantos otros: vender el cadáver a la ciencia. Al amparo de la noche, buscaron un comprador. Y lo encontraron, el doctor Robert Knox, que impartía clases en la Escuela de Anatomía Berkeley. Knox les entregó a cambio del difunto 7 libras y 10 chelines, una cantidad que en aquella época tenía el mismo valor que unos 800 euros para nosotros en la actualidad. Dinero fácil. Cuando Burke y Hare ya se marchaban de la universidad, uno de los ayudantes del doctor Knox les dijo que los anatomistas estarían contentos de volver a verlos cuando tuvieran que deshacerse de otro. Le tomaron la palabra. Un par de meses después, otro de los inquilinos del hostal, Joseph, enfermó de fiebres y Hare temía que le espantara a la clientela. ¿Solución? Seguro que lo habéis adivinado. ¿Para qué esperar a que muriera? Burke y él lo asesinaron y vendieron su cadáver a Knox. Una vez asesinado el primero, ¿por qué no seguir con un negocio tan lucrativo? Comenzaron a matar a todo tipo de personas: mendigos, viajeros, prostitutas, una lavandera, un vendedor de cerillas, una mujer y su hija, una anciana y su nieto. Se cree que en total mataron a unas 16 personas en menos de un año, y es muy probable que sus parejas estuvieran al corriente de todo, ya que Burke y Hare usaban la pensión como centro de operaciones. El respetado doctor Knox, que recibía cadáveres extraordinariamente frescos, no se preocupó de preguntarles de dónde sacaban los cuerpos. Se limitó a comprárselos. El método de asesinato que solían emplear estos dos irlandeses era tan sencillo como eficaz. Primero solían emborrachar a su víctima y luego Burke la inmovilizaba sentándose sobre su pecho mientras Hare le tapaba la nariz y la boca con una mano, a la vez que le mantenía cerrada la mandíbula con la otra. De este modo, si se colaba algo de aire a través de las manos de Hare, el peso de Burke
impedía que los pulmones pudieran dilatarse. La víctima no podía respirar y terminaba muriendo asfixiada. Hoy en día los forenses siguen llamando a este sistema de asesinato el método Burke o Burking. La principal ventaja que ofrecía era que resultaba muy difícil detectar que la víctima había sido asesinada, incluso para el ojo experto de un doctor de aquella época. Si hubiesen dejado marcas de violencia en los cuerpos que vendían, lo más probable era que los médicos no se los hubiesen comprado. Una cosa eran los cadáveres robados y otra muy distinta los generados a propósito. Aunque, como he dicho antes, tampoco es que se interesaran demasiado en saber la procedencia de estos cuerpos. El penúltimo de sus asesinatos fue el de James Wilson, un joven con discapacidad intelectual muy popular en la ciudad que tenía una deformidad bastante particular en los pies. Knox, una vez más, les compró el cuerpo. Sin embargo, al día siguiente, cuando lo examinó junto a sus estudiantes, varios de ellos lo reconocieron. Knox les dijo que se equivocaban, pero cuando corrió el rumor de que Wilson había desaparecido, el buen doctor tuvo que tomar una medida más drástica. Lo empleó en su siguiente disección antes que el resto de cadáveres que tenía almacenados para deshacerse de él rápidamente. Por supuesto, cuando inició la clase, él ya le había cortado la cabeza y los pies para que los estudiantes no lo identificaran. La última víctima de Burke y Hare fue una mujer llamada Marjorie Doherty, una irlandesa de mediana edad a la que asesinaron la noche del 31 de octubre de 1828. A la mañana siguiente, una pareja que se alojaba en la pensión encontró su cadáver debajo de una cama y avisó a la policía, así que Burke y Hare cogieron el cadáver y se lo llevaron corriendo al Dr. Knox. Sin embargo, la policía encontró en la pensión la ropa ensangrentada de la víctima y al día siguiente localizó el cadáver en la sala de disección del Dr. Knox, quien se disculpó asegurando que pensaba que Burke y Hare acudían a los albergues de mendigos en cuanto moría alguno y compraban el cadáver antes de que fuera enterrado. Ni Burke ni Hare desmintieron esa versión, por lo que Knox se libró de ser procesado. Burke, Hare y sus respectivas mujeres fueron detenidos, pero los investigadores se encontraron con un grave problema para acusarlos de asesinato. Los cadáveres de sus presuntas víctimas habían desaparecido. ¿Cómo demostrar que los habían matado? El único cadáver del que disponían era el último, el de Marjorie Doherty. Los forenses lo examinaron y dictaminaron que muy probablemente había muerto por asfixia, pero para lograr una condena, las autoridades necesitaban una confesión de alguna de las 4 personas detenidas que implicara a los otros. Así que ofrecieron inmunidad a Hare a cambio de que delatara a Burke y a la esposa de este, Helen McDougall. Hare aceptó y confesó que habían cometido 16 asesinatos. Como no se le podía obligar a declarar en contra de su propia esposa, Margaret Laird quedó libre. Finalmente, a Burke se le declaró culpable de un solo asesinato, el de Marjorie Doherty, y lo condenaron a muerte. Los cargos contra su esposa fueron declarados no probados y quedó libre. William Hare también quedó en libertad, pero la opinión pública no estaba dispuesta a perdonarle. Tras pasar unas semanas en prisión por su propia seguridad, allí donde iba la gente lo reconocía, le lanzaban piedras y trataban de lincharlo. Así que la policía tuvo que escoltarlo hasta la frontera con Inglaterra, donde desapareció. Lo que pasó con Hare no está del todo claro. Se cree que pudo dirigirse a Londres y que allí lo reconocieron unos obreros que lo arrojaron a un pozo de cal. Según esta hipótesis, quedó ciego y se pasó el resto de su vida mendigando por las calles de Londres. Otras teorías apuntan a que se dirigió hacia Dumfries y regresó a su país natal, Irlanda. El 28 de enero de 1829, William Burke fue ahorcado. Unas 25.000 personas se reunieron en Long Market, en el corazón de la Royal Mile de Edimburgo, para presenciar la ejecución. E incluso algunos pagaron por tener unas vistas envidiables del espectáculo desde las ventanas de las viviendas que rodeaban el patíbulo. Desembolsaban entre 5 y 20 chelines. En el juicio, tras dictar su condena a muerte, el juez le había dicho a Burke: su cuerpo debe ser diseccionado y anatomizado públicamente, y confío en que si alguna vez se acostumbra a preservar los esqueletos, el suyo será preservado, para que la posteridad pueda recordar sus crímenes atroces. ¿Conocéis el refrán que dice quien a hierro mata, a hierro muere? Pues eso le pasó a Burke, cuyo cadáver fue utilizado para llevar a cabo una disección ante los estudiantes de la universidad. Fue la ironía final.
Su esqueleto y su máscara mortuoria aún se conservan expuestos en el Museo Anatómico de la Escuela de Medicina de Edimburgo, y además existe un recuerdo bastante macabro de él, una nota escrita con su sangre. Reza así: esto está escrito con la sangre de William Burke, quien fue ahorcado en Edimburgo el 28 de enero de 1829 por el asesinato de la señora Campbell O'Doherty. Campbell había sido el apellido de soltera de Marjorie. Y continúa la nota: la sangre se tomó de su cabeza el 1 de febrero de 1829. Hay diferentes teorías sobre quién escribió la nota. Una dice que fue el profesor Alexander Monroe, encargado de llevar a cabo la disección pública del cadáver del irlandés. Otras fuentes apuntan a uno de los muchos estudiantes de medicina que acudieron a dicha disección. Podemos saber cómo era físicamente Burke no solo por su máscara mortuoria, sino por la escultura de cera que le hizo Madame Tussaud, que con 67 años acudió al juicio para tomar notas y hacer dibujos del asesino irlandés. Además, los hijos de la empresaria francesa adquirieron un molde de la cabeza de Burke realizado 3 horas después de que lo colgaran. Apenas un par de semanas después, la figura de William ya formaba parte de la exhibición que Madame Tussaud expuso en Liverpool. En cuanto a qué fue de las mujeres de los dos William, a punto estuvieron de ser linchadas por las gentes de Edimburgo, pero finalmente lograron abandonar la ciudad para no volver nunca más. Pero ¿y Robert Knox? ¿Qué pasó con el buen doctor que prefirió no saber de dónde procedían los cadáveres que Burke y Hare le llevaban? En Edimburgo también se le consideraba culpable. Nadie le creía eso de que desconocía la verdadera procedencia de los cadáveres y que los había comprado en aras del progreso de la ciencia. De hecho, una turba de personas se congregó frente a su casa para quemar una imagen de él. Debido al desprestigio, renunció a su cargo y a sus investigaciones, y sus colegas le fueron haciendo el vacío de forma gradual en la vida universitaria. De manera que terminó marchándose de la ciudad completamente deshonrado para ejercer su profesión prácticamente en el anonimato. Así que de alguna manera también tuvo su castigo. El escritor Robert Louis Stevenson publicó años después, en 1884, un relato titulado El ladrón de cadáveres, en el que aparece un personaje llamado Mr. K, basado precisamente en Knox. La época de bonanza de los ladrones de cadáveres llegó a su fin en 1832, después de que se dictara la Anatomy Act, que decretó que los colegios médicos también iban a poder diseccionar los cadáveres de pobres y vagabundos que nadie reclamara. Si queréis ver alguna película sobre la historia de estos dos irlandeses, tenéis una comedia protagonizada por Simon Pegg y Andy Serkis en los papeles de Burke y Hare, respectivamente. Está dirigida por John Landis, se titula Burke y Hare y la película se estrenó en 2010. La verdad es que los guionistas se tomaron muchas licencias históricas, pero bueno, es entretenida y además veréis en acción al mítico Christopher Lee, interpretando eso sí un pequeño papel. También hay una cinta de 1945 basada en el cuento que escribió Stevenson y que cuenta en su elenco con dos leyendas del cine de terror, Boris Karloff y Bela Lugosi. Se titula El ladrón de cuerpos. Pues nada más, muchas gracias por estar ahí y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.